Buenas tardes, profe. Pues yo le voy a explicar mi tema de la línea del tiempo, que básicamente son los semiconductores y la microelectrónica general. Pues iniciando desde 1782, el término semiconductor fue empleado por primera vez por Alessandro Volta, quien fue la persona que generó la mayor como relación con este tipo de tecnología y la fue implementando en cierto tipo de artefactos. En 1834 entraron en escena los semiconductores con los transistores bipolares y MOSFET. Para 1878, Edwin Hall descubrió que los portadores en sólidos son desviados en campos magnéticos y pues este fenómeno fue bautizado como el efecto Hall, ya que él fue encargado de como tal estudiarlo e investigarlo. En 1934, muchísimo tiempo después, Babbage, perdón, desarrolló una máquina calculadora utilizando dispositivos mecánicos compuesto de transistores y semiconductores que a su vez pues, pueden darle una muy buena funcionalidad. En 1940, Russell descubrió que la variación de la conductividad varía según la impureza cristalina. En 1948 se empezaron a integrar los primeros circuitos integrados en la familia TTL. En 1970 entraron en la escena del procesado de señal digital, es decir, que ya todo era mucho más fácil y automático. En 1972, la entrada del MOSFET culminó la fabricación del primer microprocesador, el 4, el 4004, que fue un procesador bastante innovador para la época y contó con mucho desarrollo a mano de muchas personas atrás. Muchas gracias. Retomando, decimos que como aplicación tenemos a la inteligencia artificial, siendo un tema muy importante, pues ya que este permite que las máquinas y los robots se comuniquen entre sí y puedan tener contacto con los humanos para así facilitarnos muchas de las actividades cotidianas que requerimos en nuestro contexto. Por ejemplo, aprender la luz o apagarla o algo tan simple como limpiar la casa pues mejoran significativamente la experiencia de la tecnología y a su vez se pueden ajustar a todos los aportes y a todas las tareas que a diario pueden requerir los seres humanos. La inteligencia artificial se encuentra en todo nuestro mundo, pues se encuentra tanto en los videojuegos, en la realidad virtual, en la conducción autónoma, en el hogar, en la tecnología como tal, en la educación, en muchos ámbitos se puede encontrar esta tecnología, incluso hasta en nuestros bolsillos, ya que nuestro celular y nuestra muñeca, nuestro reloj también cuentan con esta capacidad de transmisión artificial. Evidentemente tiene muchos beneficios, pues básicamente esto se basa en ayudar a realizar tareas computarizadas que realmente necesitan una frecuente ayuda para hacerlas de la mejor manera y la forma más eficaz. Y uno no cuenta con tantas preocupaciones a nivel laboral o cualquier otro ámbito, ya que sabemos que de tal manera en la que sea automática, esta nos va a brindar resultados exactos. Al ser como robots, las máquinas trabajan constantemente y no necesitan ni de un descanso, ni de una comida, ni de nada. Simplemente necesitan energía para que puedan funcionar y el resto se encargan ellas. El problema parte en que este tipo de tecnología ha generado mucho desempleo, pues en las empresas se está sustituyendo el personal y la manufactura humana por máquinas que elaboran significativamente más eficaz su trabajo. La inteligencia artificial está muy enfocada y ligada al Internet de las cosas, ya que se le está agregando a los productos que ya existen en nuestro diario vivir, en la mayoría de casos, a a la inteligencia artificial y ya. Evidentemente, para poder lograr este tipo de tecnología se requiere de mucho trabajo atrás, ya que necesita de una programación específica, necesita de una adaptación, del establecimiento de algoritmos específicos y un sinfín de configuraciones para que pueda realizar de la mejor manera su trabajo y pues no tenga que
no tenga inexactitudes al momento de elaborar su tarea. La mejor parte es convertir un mundo lleno de tecnología y modernizado a partir de esto. Es necesario para el ser humano y crea un mundo mucho más tecnológico y capaz de poder sobresalir en muchas cosas. Em, Nos permite también mejorar la creatividad lo mayor posible y pues nos brinda una experiencia bastante buena al momento de hacer uso de ella. Muchas gracias. Mi nombre es Simón Alejandro Gualtero Camargo y voy a hablar sobre los computadores e inteligencia artificial. Dividí estos dos temas en dos líneas del tiempo. Entonces, primero que todos tenemos los elementos computarizados que fueron los que dieron el origen a los computadores. Primero que todo tenemos el ábaco, 5000 años atrás de lo que estamos el día de hoy. Este comenzó con los mercaderes, luego se dio la calculadora de Pascal que solo sumaba, luego la máquina de multiplicar de Leibniz que pues, valga la redundancia, hacía operaciones de multiplicación, el aritméter que ya hacía en conjunto la suma, la resta, la multiplicación y la división, esto en el año 1820, la máquina de telar de Jacquard, un artefacto controlado por tarjetas en el cual tenía los orificios estratégicamente perforados donde tenían que estar. También tenemos la máquina diferencial de Babbage en 1822 que se enfocaba en resolver funciones diferenciales. Luego tenemos el primer uso de la programación en 1832 por Lady Ada, eh, que creó instrucciones rutinarias para controlar la computadora y de esta manera generar ciertas instrucciones repetitivas. También tenemos en 1889 la máquina tabuladora de Hoyerdin, que le dio paso al procesamiento de datos automático. Y él fundó la empresa IBM, una empresa muy conocida actualmente por el uso de la tecnología y creación de tecnología. También tenemos en 1931 la máquina de resolver ecuaciones diferenciales de Vannevar Bush, que se encuentra en la parte inferior. También tenemos la primera computadora eléctrica de Atanasov y Berry, que se encuentra en la parte superior, la imagen. También ya aquí empezamos con las generaciones de la computadora. En 1944 la empresa IBM crea la primera calculadora eléctrica. Después de esto ya empiezan las generaciones. La primera generación de 1945 a 1956 se basó en la creación de tubos al vacío. La segunda generación de 1956 a 1963 se basó en el reemplazo de los tubos al vacío por los transistores y por el lenguaje ensamblador. Con respecto a la programación se crearon los lenguajes de alto nivel, COBOL y Fortran. Respecto a este, existen tres niveles de lenguaje de programación: alto, bajo, bajo, medio y alto nivel. Respectivamente, el bajo es para tareas mucho más sencillas, por así decirlo, mucho más comunes a lo que vemos a diario. El medio es el más utilizado actualmente, programación, cosas más con un poco de mayor de complejidad, y el alto ya es para elementos que no son muy comunes, pero necesitan un nivel superior para poderlo lograr. Eh, Se empezaron a crear las computadoras mucho más pequeñas y eficientes. La tercera generación de 1964 a 1971 se empezaron a crear los chips de silicona y la creación de sistemas operativos. Y la cuarta generación de 1971 hasta el presente se crean los chips, los microprocesadores, desarrollo de las redes, creación del Internet. Por parte de la empresa Apple en 1976 crean el ratón y la interfaz gráfica en 1970 por una alianza con la compañía Xerox PARC. También se da la creación de computadoras Apple I y II y también por la misma empresa, las máquinas Macintosh en 1984, y se comenzaron a utilizar computadores de una manera mucho más personal en hogares y oficinas. Ya por parte de la inteligencia artificial, en 1950, Alan Turing, que es considerado como el padre de la inteligencia artificial, publicó un artículo donde decía si los computadores y las máquinas en general podían pensar. Después de esto, en este mismo artículo se encuentran
los fundamentos de la inteligencia artificial para saber si una máquina realmente podía pensar o puede pensar, llamado el test de Turing. En 1956, John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término formalmente de la inteligencia artificial, eh, o su abreviación IA o AI por términos en inglés, en una conferencia muy importante en Dortmund. Esta se dio como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. De 1956 a 1960, Joshua Bengio, una persona muy importante en la investigación de la inteligencia artificial, dice que en 2012 sería la expansión mayor de esta tecnología. En 1997, Deep Blue, una supercomputadora por la parte de IBM, ganó un concurso a una de las mejores, al mejor jugador de ajedrez en ese momento. Después, por la misma empresa, IBM, Watson, un supercomputador, ganó un programa de preguntas de cultura general, ya que era capaz de aprender a medida que hacía interacción con el humano. De 2011 a 2014 se presenta Siri, un asistente virtual. En 2012, el asistente virtual de Google Now por parte de la empresa de Google con algoritmos de aprendizaje profundo. En 2014 se presenta Cortana, un asistente virtual por parte de la empresa de Microsoft. En 2016, el software de Google AlphaGo se enfrenta con Sedol, que es una empresa surcoreana, en un juego de 5 juegos, ganando 3-2, ganando Google, ya que estaba entrenado para movimientos inesperados. En 2017, el algoritmo Libratus de inteligencia artificial, creado por una empresa muy importante, venció a 4 jugadores de póker profesionales. En 2018, la inteligencia artificial se implementa en sectores de la automatización, conducción autónoma, como lo vemos actualmente en la empresa Tesla, una empresa muy reconocida, y también en la mayoría de empresas automovilísticas que están implementando estas tecnologías. En 2019, varias industrias implementan la IA para la solución de problemas con el sector automovilístico y diferentes industrias. De 2020 a 2021, la pandemia genera un avance exponencial en el sector de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta el ámbito de la salud, utilizando los sensores térmicos, el Big Data para la detección de pacientes contagiados, tener control de los focos de contagio. También se implementa de mayor forma el low code, una tecnología que realmente permite que cualquier persona pueda empezar a crear aplicaciones por medio de la inteligencia artificial de una manera mucho más intuitiva y que se pueda llevar a cabo, dar a la realidad las cosas que se quieren crear, como las aplicaciones. Y del 2022 al 2024, que es un tipo más de predicción, se debe incrementar el Internet de las cosas, como lo vemos en los celulares, bandas inteligentes, smartwatch, persianas, garajes, bombillas, todo tipo de elemento que se puede conectar a Internet, utilizando los asistentes virtuales, más que todo en las industrias, generando más de 300.000 millones de dólares al año a lo largo del 2024. Muchas gracias. El día de hoy les voy a hablar sobre los videos. En este caso les voy a hablar sobre el video de microaprendizaje que es una computadora. Primero que todo hay que decir que es una computadora, este objeto que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro diario vivir, en nuestras casas, escuelas, bancos, todo lo que podemos ver, un dispositivo que nos puede ayudar a corregir errores, agilizar todo de una manera mucho más eficiente. Si nos enfocamos en qué es una máquina electrónica que mediante algunos programas instalados en el disco duro, en su parte de hardware, puede almacenar información, navegar en la red, podemos ver videos, escuchar audios, música, abrir documentos, jugar algunos videojuegos. Algunas de estas son muy rápidas, pueden procesar algunos documentos, datos mucho más fácil que los humanos. Mediante su proceso lo hace de una manera mucho más eficiente. Esto significa que cada día si salen nuevos productos, las computadoras van quedando atrás, pero hay que adaptarlas a lo que cada persona hace en realidad. Bueno, tenemos varios tipos de computadores. Tenemos el de escritorio, que es una de las más habituales, es un poco más grande, se pueden modificar algunos de sus aspectos de hardware y pueden ser mucho mejores que, que los portátiles. En este caso tenemos a los portátiles, tienen buenas características, depende de su hardware, en muchos casos tienen un poco más bajas las especificaciones que los de escritorio, pero se enfocan más en trabajadores, estudiantes,
del diario, de que tienen que usarlo en el diario. Tenemos los portátiles y las tablets que se enfocan en un diseño mucho más moderno, de pronto sí tienen un costo más económico y se basa como más en el trabajo o estudio remoto. Tenemos los smartphones que tienen mucha potencia hoy en día, se enfocan como más en un asistente personal, ayudarnos en la conectividad en todo momento, en diferentes aspectos como la compra, descarga de aplicaciones o deliveries, diferentes tipos de acciones que queramos realizar. Tenemos las estaciones de trabajos que son ensambladas con mucha memoria RAM, procesamiento de última generación, software profesional. Son elementos bastante costosos. Tenemos los servidores, que es una computadora que funciona como madre o cerebro conectados a otra llamada por una tipología de red, como puede ser bus, estrella, árbol, como cuenta el colegio en la sala de informática. También tenemos las supercomputadoras que tienen gran cantidad de recursos, pero realmente son muy costosas porque son muy poderosas y que se utilizan en el ámbito investigativo, científico, en diferentes. Y la computadora vestible, que es la que nos podemos encontrar en los smartwatch, smartbands, las máquinas, eh, todo tipo de elemento que es un poco pequeño, pero que tienen la capacidad de realizar algunas acciones tecnológicas. Tenemos que enfocarnos en el ámbito de hardware y software. El hardware es todo lo que podemos percibir, todo lo que conocemos, y el software es todo el tipo de tipología, procesamiento, programa, sistema operativo, creación de software, entre otros. Realmente eso es muy importante, ya que entre mejor hardware tengamos, podemos crear mejor software para que nuestro dispositivo sea mucho mejor. Realmente este es un tema muy importante que debemos manejar todos hoy en día, ya que este es el futuro, lo que se viene y realmente todos nos estamos viendo inmersos en esta tecnología. Muchas gracias. Bueno, para pensar, yo voy a hablar sobre los superconductores y otros materiales. Primero, en 1911, el físico holandés Heike Kamerlingh Onnes descubre la superconductividad. En 1911 es donde se da inicio a este concepto. Niels Bohr publicó su modelo atómico introduciendo la teoría de las ondas cuantitativas cuantificadas, que fue en el año 1913. Walter Weisner y Robert O. Schoenfeld descubrieron un material superconductor que repele el campo magnético en su estado superconductor, y a este le llaman el efecto Meissner en el año 1933. Para 1941 se descubre el nitruro de niobio con propiedades superconductoras a 16K. Enrico Fermi construye la primera pila atómica. John Barden, Leonard Cooper y John Schaeffer desarrollan la primera teoría aceptada para explicar la superconductividad en el año 1957. Para el año 1973, Leo Szilard e Ivar Legavier ganan el premio Nobel a Física por el fenómeno de tunelamiento, en el cual los semiconductores y los superconductores hacen el proceso del efecto Josephson. En 1980 se sintetiza el primer superconductor orgánico por Klaus Bacard de la Universidad de Copenhague y junto con otros 3 franceses. Después se usa por primera vez el superconductor desarrollado en los años 60 en Inglaterra, que está hecho de cobre, cubierta de niobio y titanio. Fue usado en un acelerador superconductor en el Fermi-Leonard Tevatron en Estados Unidos. En 1989, la primera compañía en usar y sacar provecho a estos superconductores de altas temperaturas fue Illinois Superconductors, ISCO International. Introdujo un sensor de profundidad para equipo médico. En el año 2000, ya cerca, se han descubierto nuevos superconductores de altas temperaturas, pero sin embargo no contienen cualquier tipo de cobre. Y en el 2005, los superconductors.org
descubrieron que el incremento de la razón del paso de los planos entre las capas de perovskites y las que estaban vecinas pueden incrementar la temperatura de transición TC significativamente. Esto permitió descubrir al menos 30 nuevos superconductores de alta temperatura. Ya para el 2008, el 6 de marzo, se encontró que un compuesto que tiene propiedades superconductoras alrededor de 185.6 Kelvin es el primer material con características superconductoras a temperatura ambiente. Hola, profe, soy Juan David Moreno Conde, estoy en el grupo de Simón Gualtero, Juan José Acevedo y Diego Guavita. El tema que me tocó es hologramas. Bueno, principalmente el holograma fue creado en 1977 por el inventor húngaro Denis Gabor. Él fue el principal creador de esto, ya que se dio por medio del mejoramiento de un microscopio eléctrico, el cual por él se creó el holograma, que se llamó en ese momento holografía. Ya en 1948 el creador y el inventor húngaro puso las bases para que se pudiera implementar y el rendimiento también de los hologramas. Después de este se creó el láser, que fue en los principios de los años 70, 1970, que además fue una tecnología muy instructiva para ese entonces. Bueno, los hologramas hasta ahora, en este momento, han servido en nuestra vida cotidiana como publicidad, educación y labores en el trabajo, ya que pues han llegado a beneficiar bastante nuestra vida cotidiana y la facilidad en cómo nosotros hacemos las cosas, ¿verdad? Gracias a los hologramas se creó el 3D. Hubo una época donde los hologramas fueron muy conocidos gracias a... Bueno, fue en el 2010, gracias a los japoneses que empezaron con canciones y pues gracias a eso se dio a conocer el holograma. Es importante tener en cuenta que estos hologramas han llegado a cambiar nuestras vidas y el mejoramiento de ellas a medida que transcurre el tiempo.